Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, mártires. La liturgia romana celebra en una misma memoria a los santos Cornelio y Cipriano, pese a que no fueron martirizados ni el mismo día ni en el mismo sitio. La razón es sin duda la sintonía espiritual que hubo entre ambos en vida, y que se manifestó en su correspondencia en el afecto que se demostraron. Eran obispos, el uno de la principal sede de Occidente, Roma, y el otro de la principal sede del África Latina, Cartago. Hicieron ambos frente a la desviación montanista de Novaciano y defendieron ambos de forma ejemplar la unidad de la Iglesia. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a celebrar la memoria obligatoria de Santos Cornelio, Papa, y Cipriano, Obispo, los dos mártires. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que diste a tu pueblo como pastores solícitos y mártires invictos a los santos Cornelio y Cipriano, por su intercesión fortalece nuestra fe y constancia y concédenos trabajar generosamente por la unidad de la Iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura
de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, no puedo felicitarlos por sus reuniones que en lugar de beneficiarlos, los perjudican. Ante todo porque he oído decir que cuando celebran sus asambleas hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Sin embargo, es preciso que se formen partidos entre ustedes para que se pongan de manifiesto los que tienen verdadera virtud. Cuando se reúnen, lo que menos hacen es comer la cena del Señor, porque apenas se sientan a la mesa, cada uno se apresura a comer su propia comida. Y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen sus casas para comer y beber? ¿O tampoco aprecio tienen a la iglesia de Dios, que quieren hacer pasar vergüenza a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? Yo voy a alabar, en esto no puedo alabarlos. Lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo: esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Así, hermanos, cuando se reúnan para participar de la cena, espérense unos a otros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Tú no quisiste víctima ni oblación, pero me diste un oído atento. No pediste holocaustos ni sacrificios. Entonces dije: aquí estoy. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. En el libro de la ley está escrito lo que tengo que hacer. Yo amo, Dios mío, tu voluntad, y tu ley está en mi corazón. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Proclamé gozosamente tu justicia en la gran asamblea. No mantuve cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Que se alegren y se regocijen en ti todos los que te buscan, y digan siempre lo que desean tu victoria. ¡Qué grande es el Señor! Proclamen la muerte del Señor hasta que vuelva. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, la palabra del Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Cafarnaún. Había allí un centurión que tenía un sirviente enfermo,
a punto de morir, al que estimaba mucho. Como había oído hablar de Jesús, envió a unos ancianos judíos para rogarle que viniera a sanar a su servidor. Cuando estuvieron cerca de Jesús, le suplicaron con insistencia, diciéndole: Él merece que le hagas este favor, porque ama a nuestra nación y nos ha construido la sinagoga. Jesús fue con ellos, y cuando ya estaba cerca de la casa del centurión, le mandó decir por unos amigos: Señor, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa. Por eso no me consideré digno de ir a verte personalmente. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque yo, que no soy más que un oficial subalterno, pero tengo soldados a mis órdenes, cuando digo a uno ve, él viene, y a otro ven, él viene, y cuando digo a mi sirviente tienes que hacer esto, él lo hace. Al oír estas palabras, Jesús se admiró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Cuando los enviados regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, cómo se presenta este centurión. Apenas Jesús va entrando a Cafarnaún y este centurión que tiene un sirviente enfermo. Y sobre todo aquí le está mostrando cómo encuentra tanta fe, y dice luego Jesús a la multitud: les digo, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Ni en Israel he encontrado tanta fe. Y justamente esto significa que la curación y la sanación interior depende muchísimo de este camino de fe que nosotros estamos haciendo. Pero recordemos que la fe es una adhesión total. Pero ¿por qué nosotros nos adherimos, verdad? Según el pensamiento tomista, Santo Tomás, justamente siguiendo a Aristóteles también, toda esa filosofía. La fe, queridos amigos, tiene que ser aferrada, tocada, sentida. O sea, la fe de este hombre, de este centurión, surge porque verdaderamente ogendú, ojeshamba, ishaguabajina, cojarrero, coajeva. ¿Cómo era Jesús? ¿Qué es lo que hacía? ¿Cómo Jesús se movía? ¿Cuál era entonces su conducta? Y podemos decir también sus hábitos, su carácter, porque esto es lo que determina, queridos amigos, nuestro destino. Y ese destino, como también nosotros podemos influenciar sobre los demás. Yo creo en vos, le decimos a una persona, pero ¿por qué? Eren de la Eguerovia. Y porque justamente tus acciones, de acuerdo a lo que vos pensás, estás realizando, y eso es lo que yo sé, que forma parte de tu comportamiento y es tu hábito, tu carácter, tu forma de pensar, de ser y de actuar. Apenas entonces la centurión no sabe de Yara, y entonces confía, y por eso se acerca, o si no, dice yo no iría. Y le pone luego el ejemplo, ¿verdad? Pero cosas bien concretas. Dice, aquí todos más o menos le ruegan para que venga a sanar a este servidor que tiene, a sanar a su servidor. Pero sin embargo, le quieren presentar también y decirle, ¿sabes qué es? Mongueramina, porque algo de tamba, y pono, ya por en maná, sinagoga entero, en maná, dale, Jesús, ella pomina. Jesús se va con ellos, pero el centurión le manda a decir, no te molestes, porque no soy digno de que entres en mi casa, no soy digno. Ya bueno, ya, Naikotevila de Yuko, a ver, porque ya es Chapama. Entonces, es lo que él ve, lo que él conoce. Yo no necesito que vos vengas en persona aquí para realizar algo que yo sé que tú lo puedes realizar, porque veo, entiendo cuál es tu conducta, tu forma de ser.
no soy digno de que vengas aquí, que entres bajo mi casa, bajo mi techo. Bueno, queridos amigos, pero aquí va mucho más entonces nuestra reflexión. Si nosotros decimos que es esa adhesión y por eso nosotros vemos lo que estamos prometiendo y lo que estamos diciendo, y eso es lo que se ve y se nota en Jesús, y eso es lo que este centurión le está pidiendo justamente al Señor, es lo que nos pide también hoy a nosotros, ser hombres de palabra. Peñandeya ea lleva, peñandeña prometea. Hañandego muchas veces al revés pamo oigo. O uñe eñande y cuay, eñande shayapota pea, shayapota moa, se pea promete PM, pero después es simplemente pantalla. Incluso, queridos amigos, muchas de las cosas que después, para decir que hicimos algo, ya lleva pecha, pero si uno va a lo profundo y si nos dejasen, ¿verdad?, a nosotros comenzar a hacer una verdadera auditoría, ¿verdad?, entonces nos vamos a dar cuenta que muchas veces presentamos pantalla, ¿verdad?, para simplemente justificar inacciones o justificar robos o justificar entonces injusticias. Así de sencillo y así de claro es lo que se nos presenta hoy a través de la palabra de Dios. Queridos hermanos, es el día y es el momento crucial e importante en que nosotros tenemos que confrontarnos con el Señor. Ya digo ña mañana, ña gentúana, anina la ña ñembouiro, ya lleva, porque al final de cuentas somos nosotros quienes queremos engañarnos o queremos engañar a los demás. Ciertamente que los otros, a quienes estamos engañando, no tendrán todos los elementos, como yo le decía. La ñandella ya potamos añame, esta es la posibilidad de hacer, por ejemplo, ante ciertos anuncios, que hicimos esto, que hicimos aquello, que construimos PEA, que vamos. Ella mina se hasta con especialistas también, ¿verdad? Y vamos a hacer una auditoría. Bueno, ya mañana, uno a uno. Y mañana va a echar guábala ella, pues. A ver, punto por punto ya ella. Para ver nomás y para demostrar nomás, como dice, un botón ya vale para muestra, Heine. Un botón ya vale para muestra. Y así también nosotros en nuestra sociedad. Por eso hoy la palabra de Dios una vez más nos está indicando y nos está mostrando el camino que tenemos que seguir como hijos de Dios. Entonces, a ver, pues no hará ya putazoña mañana ya esa, amba eva ya pota amba esa vaya ya pota ñena. Y aquí terminemos también, queridos amigos, esta reflexión de nuevo con esta frase tan importante que Jesús después da. Porque dice, Jesús se admiró de él. Jesús le llega al corazón. Vuelve hacia la multitud. Mira a la multitud que lo está siguiendo. Y entonces él dice, yo les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe. Ojalá que de nosotros pudiese decir también el Señor lo mismo. Qué gente de fe. La sheja ejubecuera lleva. Pe a esa caja ejubecuera. Eso se demuestra en la vida de ellos. Y por eso también el pueblo, la gente, entre ellos, se adhieren y creen profundamente en las palabras que ellos dicen a la comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. Señor, que te sirvamos de corazón. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestra Iglesia, para que promueva con fuerza la vida matrimonial entre varón y mujer, con los principios evangélicos. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por nuestros enfermos, para que sigan confiando en el Señor y encuentren apoyo en los demás. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por todos nosotros, para que no nos dejemos llevar por las corrientes ideológicas, sino más bien afianzar en la enseñanza de Jesús sobre el matrimonio. Oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón. Por la pronta beatificación del siervo de Dios Julio César Duarte, oremos al Señor. Señor, que te sirvamos de corazón.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia y escuche todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentar por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, acepta la ofrenda que tu pueblo te presenta en honor de tus mártires, y así como la Eucaristía fortaleció en la persecución a los santos Cornelio y Cipriano, también a nosotros nos alcance la constancia en medio de las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre de los gloriosos mártires, San Cornelio y San Cipriano, derramada como la de Cristo, fue proclamar la fidelidad a ti, manifiesta con tu admirable poder. Y así se convierte la fragilidad en fortaleza, y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo,
Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este
es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En mi interior vas haciendo maravillas, corazón con corazón, en profunda comunión, me haces templo de la Santa Trinidad. Ven y cena conmigo, ven y mora en mi hogar, ven y nunca me dejes, pues sin ti me moriría. Me has herido con tu amor, ven y mora en mi interior, que te quiero comulgar, Señor. Oración final. Por estos misterios recibidos, te suplicamos, Padre, que nos confirmes con tu espíritu de fortaleza, para que a ejemplo de los santos Cornelio y Cipriano, demos fielmente testimonio de la verdad evangélica por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que el Señor nos bendiga a todos. Amén. ¿Quién es esa señora revestida de sol, tan blanca como nieve, de estrellas coloradas? ¿Quién es ella? Ella es la Inmaculada, Inmaculada, Madre de Jesús y nuestra Madre, también nuestra Madre, también nuestra Madre. Madre ven, recibe la corona y junto a ella te ofrecemos nuestro corazón.